El silencio de nuestra casa en las lomas era un tipo de riqueza que Arturo y yo habíamos tardado 50 años en construir. No hablo del dinero, aunque lo teníamos. Hablo de esa paz que se gana después de una vida de ruido. Arturo había sido general. El ruido era su oficio. Yo había sido la esposa del general, y mi oficio había sido encontrar la calma en medio de sus tormentas. A mis 68 años, mi jardín era mi santuario. Las bugambilias trepaban por el muro de piedra, de un fucsia tan intenso que dolía mirarlas bajo el sol de la mañana. Cada flor, cada hoja que podaba, era un pensamiento que ordenaba. Creía que ya habíamos ordenado todo, que los cajones del pasado estaban cerrados con llave. Qué equivocada estaba. La vida, he aprendido, siempre guarda una última factura en el bolsillo de un saco viejo. La nuestra llegó un martes. No lo trajo un oficial con uniforme de gala, ni un abogado con portafolio de piel. Lo trajo un camión de mudanzas militares de esos color olivo que parecen cansados del mundo. 2 soldados jóvenes, con el rostro impávido que exige el reglamento, bajaron una caja. No era una caja, era un baúl. Un arca de metal verde, con el escudo del ejército mexicano casi borrado por el tiempo y las cicatrices del transporte. Tenía el nombre de Arturo grabado en una placa de latón. Gral. Arturo de la Vega. No puede ser, murmuró Arturo, dejando su taza de café sobre la mesa de hierro forjado del jardín. Se levantó con una agilidad que yo creía perdida. Yo sentí un frío que no correspondía al calor de mayo. Ese frío que te sube desde los talones cuando el alma reconoce un peligro que la mente aún no procesa. ¿Qué es esto, Arturo? Pensé que habías entregado todo. Él no me escuchaba. Sus ojos, generalmente de un gris sereno, brillaban con una luz febril, una nostalgia peligrosa. Es mi caja de servicio vieja, la que se perdió en el traslado de Chiapas en el 82. La dieron por perdida. 30 años. Los soldados le hicieron firmar una hoja en un portapapeles. Estaba en bodega muerta mi general. Con el reordenamiento de archivos apareció. Arturo les dio una propina generosa, casi eufórico. Ellos saludaron, subieron a su camión y desaparecieron, llevándose la paz de la mañana con ellos. El baúl quedó en nuestro vestíbulo, sobre el mármol pulido. Era enorme. Olía a aceite, a metal y a algo más. A tiempo estancado. «Déjalo ahí, Arturo», le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Llama a la secretaría, que vengan por él. Eso ya no nos pertenece». Él me miró, y por un segundo no vi a mi esposo, sino al general. «Es mi vida, Elena. Es mi pasado. Tengo derecho a cerrarlo». Pasó el resto del día orbitando la caja. Yo intenté seguir mi rutina. Hice algunas llamadas a nuestro hijo, Javier, que andaba enfrascado en el diseño de un desarrollo de lujo en la costa. Hablamos de los nietos, de su agenda, pero mi mente estaba en el vestíbulo. La mente que se aferra al pasado, pensaba yo, sacrifica el presente. Arturo siempre había sido un hombre de acción, un hombre que creía en la confrontación directa. Yo creía en la prudencia. Habíamos sido un buen equilibrio, pero esa tarde, el equilibrio se sentía roto. Al atardecer trajo su caja de herramientas. «No lo hagas, Arturo. Elena, por favor. Son solo recuerdos. Uniformes viejos. Papeles. ¿A qué le tienes miedo?» «No lo sé», admití, y eso era lo peor. Pero lo que sea que esté ahí dentro, sobrevivió 30 años en el olvido. Quizá ese era su lugar. Él sonrió, pero fue una sonrisa tensa. «Eres una mística, vieja. Yo soy un soldado. Necesito ver». Los cerrojos eran gruesos. Tuvo que usar una barreta. El sonido del metal rindiéndose hizo eco en la casa. Fue un chillido largo, como un quejido. El olor que salió fue más intenso. Naftalina, cuero curtido, humedad. Arturo levantó la pesada tapa. Yo me quedé a distancia, en el marco de la sala. Lo observé. Primero sacó un uniforme de gala, aún en su funda. Luego, carpetas con documentos amarillentos. Sacó un par de botas. Sacó medallas en sus estuches de terciopelo azul. Y entonces, se quedó quieto. Muy quieto. «Arturo». «No», dijo casi en un susurro. «No, no, no». «¿Qué pasa?» Me acerqué venciendo mi propia resistencia. Él metió ambas manos y sacó algo que no pertenecía a un soldado. Era una caja más pequeña, de un metal oscuro, casi negro,
sin marcas, sellada no con candados, sino con algún tipo de remache industrial. No era grande, quizá como una caja de zapatos finos, pero era pesada. Se notaba en la tensión de los brazos de Arturo. «Esto no debería estar aquí», dijo, su voz gutural. El pánico empezaba a reemplazar la nostalgia. «¿Qué es?», y pregunté. «Lo ordenaron destruir. Yo mismo firmé el acta. Vi el fuego. Arturo, ¿qué es?». Me miró, y el terror en sus ojos me heló. Es un prototipo, un proyecto». Lo puso sobre la mesa de centro. Caminó a la cantina y se sirvió un coñac. Directo. Bebió de un trago, algo que no le había visto hacer en años. En los 70, comenzó sin mirarme. La paranoia de la Guerra Fría estaba en todo. Creíamos que el enemigo estaba en todas partes. Se formaron unidades, especiales, no oficiales. Proyecto Quimera, le llamaban. Yo recordaba esos años, la tensión, los rumores. Arturo siempre fue discreto. Quimera era un arma, pero no de balas. Era un dispositivo de pulso electromagnético capaz de borrar todo. Archivos digitales, redes eléctricas. En teoría, era un fantasma. «¿Pero qué hace aquí?», insistí. El proyecto se canceló. Era muy inestable. Se ordenó la destrucción de los 3 únicos prototipos. Yo supervisé la destrucción de el tipo 3. O eso creí. «¿Y por qué lo abriste, Arturo?». «Porque ahora». Mi voz era un reclamo. «No lo abrí, Elena. El baúl lo abrió. Alguien lo guardó. Alguien lo envió». Se acercó a la caja negra. «Y si está aquí, no es un recuerdo. Es un mensaje. O una trampa». Intentó forzar la caja pequeña. No se dio. «Hay que llamar al secretario», dije. «No», me cortó. «Si llamo, confirmo que lo tengo. No sé quién lo envió. No sé quién sigue vivo de Quimera». Durante 30 años habíamos vivido con la ilusión de una vida normal. Habíamos ido a cenas en Polanco, celebrado Navidades, comprado acciones, planeado viajes a Europa que nunca hicimos porque él no podía dejar la zona. Y todo este tiempo, algo, esperaba. Arturo, el hombre que planeaba todo, que tenía un plan de contingencia para un terremoto, para una devaluación, para un ataque, no tenía plan para esto. Él, mi compañero, mi general, había abierto la caja del ejército, y al hacerlo, había liberado la única cosa que realmente le aterraba, y el miedo. Me di cuenta esa noche mientras él montaba guardia en su propio estudio, era contagioso. La caja negra estaba sobre su escritorio y yo sentía que nos miraba. Arturo no durmió. Yo tampoco. La quietud de la madrugada fue reemplazada por una actividad frenética que yo no había visto desde que vivíamos en el campo militar. Arturo estaba en su estudio, la puerta cerrada. Lo oía. No hablaba por teléfono. Oía el sonido de papel rasgándose, el clic metálico de herramientas. Estaba tratando de abrir la caja negra. Yo me senté en la cocina, con una taza de té de tila que no me calmaba en absoluto. Un hombre no puede huir de lo que lleva dentro, pensaba. Y Arturo llevaba al soldado. Yo creí que se había retirado, pero ahora entendía que el retiro era solo un disfraz. El general seguía ahí, y acababa de ser llamado a servicio por el peor enemigo, su propio pasado. Cerca de las 4 de la mañana, se escuchó un siseo, un sonido corto, agudo, como aire comprimido escapando. Salí al pasillo. La luz bajo la puerta del estudio parpadeó y se apagó. Toda la casa quedó a oscuras. No fue un apagón normal. Mis aparatos, el refrigerador, el microondas, todo estaba muerto. Silencio total. «¡Arturo!», grité. Corrí a la puerta. Estaba atorada. «Arturo, ábreme». «Aléjate, Elena». Su voz sonaba ahogada, extraña. «Aléjate de la puerta». Hubo un olor. Ozono, como a cables quemados después de una tormenta eléctrica. «Estoy bien, solo aléjate». Forcé la puerta, pero estaba bloqueada desde adentro. Corrí por el jardín rodeando la casa hasta la ventana de su estudio. Estaba oscuro. Usé una piedra de mi rocalla para romper el cristal. El sonido fue una explosión en la quietud. Metí la mano, abrí el seguro y entré. Arturo estaba en el suelo junto a su escritorio. La caja negra estaba abierta y estaba vacía, excepto que no lo estaba. Dentro había una especie de espuma grisácea, como si algo se hubiera disuelto.
Arturo, mírame. Estaba consciente, pero desorientado. Sus ojos no me enfocaban bien. Lo abrí. Susurró. Usé el soplete de la bodega. Mala idea. Pésima idea. ¿Qué salió? Pregunté, ayudándolo a sentarse. No salió nada. Se activó. El pulso, lo sentí, aquí. Se tocó el pecho. Corto, muy corto. Pero lo hizo. Se activó y luego se derritió. Se autodestruyó. ¿Un pulso? ¿Por eso se fue la luz? Sí, un PEM. Pequeño, localizado. Pero no es eso lo malo, vieja. Me miró, y la lucidez regresaba, pero traía consigo el pánico. Un pulso de ese tipo no solo apaga las luces. Emite una señal, una frecuencia específica. No era un arma para ser usada, Elena. Era un localizador, una baliza. Me quedé helada. ¿Una baliza? ¿Para quién? Para los otros. Los que tenían los otros dos prototipos. Para el que controlaba el proyecto. Pero dijiste que se canceló, que estaban muertos. Eso creí. Se levantó, apoyándose en el escritorio. Éramos 5. Los guardianes de Quimera. Una estupidez de nombre. Solo 4 sabíamos del PEM. El quinto era el supervisor, un hombre que no respondía a la cadena de mando regular. Solo lo vimos una vez. Señor Mendoza, le decíamos. ¿Mendoza? ¿Como el coronel Mendoza? ¿Tu amigo? Pregunté incrédula. Nunca fue mi amigo, dijo Arturo con amargura. Fue mi sombra. Y lo jubilé hace 10 años. Lo creí fuera. Arturo caminó hacia la caja fuerte que tenía oculta tras un falso librero. La abrió. El protocolo si la baliza se activaba era claro. Significaba que uno de nosotros había sido comprometido o había traicionado al resto. Los otros debían neutralizarlo. Pero los otros están muertos, ¿no? O desaparecidos. Dije. Eso esperaba. Pero esta caja, alguien la envió. Alguien que sabía. Alguien que quería que yo activara la baliza. La paranoia de Arturo ahora tenía sentido. No era nostalgia lo que vio en el baúl. Era la firma de su némesis. Mendoza, musitó. Siempre quiso el control de esto. Siempre creyó que era la llave maestra. El poder absoluto. Apagar un país. La luz de la calle entró por la ventana rota. Eran casi las 5. Tenemos que irnos, Elena. ¿Irnos? ¿A dónde? Esta es nuestra casa. Ya no es segura. Si Mendoza sabe que esto se activó, sabe dónde estoy y vendrá. Llama al secretario de Defensa, llama al presidente. Le urgí. Estás loco si crees que no puedo manejar esto. Soy el general de la Vega. Eras, Arturo. Eras. Ahora eres un hombre de 72 años que acaba de jugar con algo que no debía. Mi voz fue dura, pero era el miedo. Él me tomó por los hombros. Tienes razón. No soy el general. Soy tu esposo. Y padre de Javier. Y Mendoza no juega limpio. Nunca lo hizo. Si viene por mí, usará todo. Usará a Javier. El nombre de nuestro hijo fue como un golpe. Javier, tan exitoso, tan ajeno a este mundo de sombras. Dios mío, susurré. Prepara una maleta, pequeña, solo lo indispensable. Medicinas, dinero, nada de teléfonos, nada de tarjetas. ¿Qué vas a hacer? Voy a despertar a un par de fantasmas míos, gente que me debe favores de verdad. No podemos usar bancos ni aeropuertos. Mendoza tendrá ojos en todos lados. Él es el tipo de hombre que disfruta el juego. Mientras yo subía a empacar, mi mente trabajaba. La planificación es la madre de la victoria, solía decir Arturo. Pero esto no era un plan, era una huida. En mi armario, junto a mis vestidos, tenía una pequeña caja de seguridad. Saqué el contenido, pasaportes de emergencia, unos fajos de dólares y una libreta. Siempre había sido la administradora de nuestras finanzas. Arturo ganaba. Yo protegía. Y una parte de mí siempre desconfió de su mundo. Mientras guardaba el dinero, mi mano rozó un bolso. Un regalo de Javier. Un Louis Vuitton que casi nunca usaba. Demasiado ostentoso para mi gusto. Pero era resistente. Vacié mi bolso de diario y empecé a meter lo esencial en el regalo de mi hijo. Cuando bajé, Arturo me esperaba en el vestíbulo junto al baúl militar abierto. ¿Qué hacemos con eso? Pregunté. Se queda. Que crean que seguimos aquí. Que crean que estamos confundidos. Me entregó un teléfono, un modelo viejo de los que llamaban ladrillos.
Solo llamadas. Batería de una semana. Solo lo usarás cuando yo te diga. Salimos por la puerta de servicio, hacia la calle trasera, justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de gris. No miré atrás. Dejamos nuestra casa, nuestro jardín, nuestra paz, todo liberado por la apertura de esa caja. Nos subimos al coche secundario, un sedán discreto, no el Mercedes que Arturo usaba a diario. Vamos a ver a un viejo amigo, dijo. Espero que siga vivo, y que siga siendo mi amigo. Condujo hacia el sur de la ciudad. Yo miraba el espejo retrovisor aunque no sabía qué buscaba. Arturo, dije, mi voz temblando por primera vez. ¿Qué liberaste realmente? Él apretó el volante. Un concepto, Elena. Liberé la idea de que el poder absoluto es posible, y ahora, el hombre que más lo desea, sabe que está a su alcance, y sabe que yo soy el único que se interpone. Nos movimos por la ciudad como turistas en nuestra propia vida. Arturo evitó las grandes avenidas, tejiendo por colonias que yo apenas reconocía. Se detuvo en un mercado, en Tlalpan. Espérame aquí, mantén los seguros puestos. Lo vi bajar. Ya no era el jubilado enérgico de ayer. Se movía con un propósito tenso, la espalda recta, los ojos barriendo el entorno. El general ha vuelto, pensé con tristeza. Regresó con una bolsa de fruta y 2 botellas de agua. Pero también vi que habló brevemente con un hombre que vendía periódicos, un hombre con una cicatriz en la cara. Se dieron un apretón de manos que duró demasiado. Era un intercambio. El hombre le dio una llave. Arturo subió al coche. Cambio de planes. El lugar al que íbamos ya no es seguro. El hombre del periódico, Sargento Núñez, me salvó la vida en el 88. Ahora vende noticias. Y aparentemente también vende seguridad. Arturo, ¿en quién podemos confiar? En nadie, Elena. Solo el uno en el otro. Y por ahora, en Núñez. Nos consiguió un lugar. Un piso franco, le dicen. Condujimos a un edificio de apartamentos en la colonia Narvarte. Era un edificio viejo, de los años 60, sólido. El apartamento era pequeño, genérico, con muebles cubiertos por sábanas blancas. Olía a polvo. No es el Westin de Beverly Hills, vieja, pero nadie nos buscará aquí. El lujo es la seguridad, Arturo. Y ahora mismo, esto es un palacio, le respondí, tratando de aligerar el ambiente. La realidad de nuestra situación me golpeaba. Estábamos huyendo. 2 personas mayores, huyendo de sombras. Tengo que contactar a Javier, dije. No. La negativa de Arturo fue absoluta. Es lo primero que Mendoza esperará. Intervendrán su teléfono. Lo vigilarán. Está más seguro si no sabe nada. Es nuestro hijo. Tiene derecho a saber por qué su padre ha puesto un blanco en su espalda. ¿Y por qué es mi hijo? No debe saber, gritó Arturo. Fue la primera vez que me levantaba la voz en años. El eco quedó flotando en el polvo. Se sentó en el sofá cubierto. Elena, Mendoza es un sociópata. Disfruta el dolor ajeno. Si sabe que Javier es nuestra debilidad, lo usará. Lo quebrará. Le congelará sus cuentas. Le inventará cargos. Lo destruirá solo para verme suplicar. Cuentas bancarias bloqueadas. La idea me aterró. Javier tenía toda su vida construida sobre su éxito. ¿Qué le diremos? Susurré. Nada. Por ahora. Primero tengo que saber qué tan grande es la red de Mendoza. ¿Cuántos de Quimera siguen vivos? ¿Y de qué lado están? Arturo sacó el teléfono ladrillo. Marcó un número. Esperó. Volcán, dijo. Escuchó. El águila está en el nido, pero la jaula está rota. Repito, la jaula está rota. Colgó. ¿Qué es eso? ¿Poesía? Códigos, Elena. Códigos viejos. Volcán era Inés, la única otra guardiana que me inspiraba confianza. Una mujer brillante. Era la teórica del grupo. Si alguien sabe cómo funciona la mente de Mendoza, es ella. ¿Dónde está? Oaxaca. O estaba. Dirigía una pequeña fundación cultural. Era su tapadera. La espera fue peor que la huida. Pasaron horas. Arturo miraba por la persiana cada pocos minutos. Yo intentaba leer un libro que había empacado, pero las palabras no tenían sentido. La mente debe ser un instrumento disciplinado, no una víctima del pánico. Me repetía, tratando de aplicar las lecciones de autocontrol que había leído durante años. Pero el miedo era una cosa física. Era un nudo en el estómago. El teléfono sonó. Arturo contestó al instante. Diga.
Escuchó. Su rostro se descompuso. Entendido. Gracias, Núñez. Colgó. ¿Qué pasó? Pregunté. Núñez hizo una ronda por nuestra casa. Hay movimiento. No es la policía local. Son federales. Pero no actúan como federales. Están barriendo el lugar. Autos negros, sin placas. Mendoza. Sin duda. Es rápido. Más rápido de lo que recordaba. ¿Y Inés? ¿Volcán? Arturo negó con la cabeza lentamente. Núñez tiene contactos en Oaxaca. La fundación de Inés está cerrada. Clausurada por irregularidades fiscales hace 2 días. 2 días. Arturo. Eso fue antes de que abrieras la caja. El general palideció. Se dio cuenta al mismo tiempo que yo. No. No puede ser. Él no te estaba esperando, Arturo. Te estaba cazando. Él provocó que te enviaran la caja. Sabía que tu orgullo, tu nostalgia, sabía que la abrirías. Sabía que activarías la baliza. El hombre que siempre estaba 3 pasos adelante, había sido guiado a una trampa. Arturo no había liberado el fantasma. Mendoza le había puesto la llave en la mano, y lo había obligado a abrir la puerta. Nos usó, dijo Arturo. Su voz era un murmullo de incredulidad. Él necesitaba que la baliza se activara, para localizar a los otros. A Inés, y a mí. Y ahora, dije yo conectando los puntos, ya tiene a Inés. O la está buscando, y sabe que tú estás aquí, en la ciudad. No solo eso, vieja. Si la fundación de Inés fue cerrada por irregularidades fiscales, significa que Mendoza tiene acceso al sistema. Tiene poder real. Puede bloquear cuentas, emitir órdenes. Pensé en Javier. Pensé en la facilidad con la que un imperio como el suyo, construido sobre inversiones y préstamos, podía ser derribado con unas pocas llamadas. No nos estamos escondiendo de un viejo soldado, Arturo. Nos estamos escondiendo de una parte del sistema. Arturo se levantó. El shock había pasado. Ahora había una furia fría en sus ojos. Pues este viejo soldado construyó parte de ese sistema. Y sé dónde están las grietas. Volvió al teléfono ladrillo. Núñez. Necesito un favor más. Uno grande. Necesito un coche. Uno que no se pueda rastrear. Y necesito que saques a alguien de la ciudad. A mi hijo. Hubo una pausa. Sí. Javier de la Vega. El arquitecto. No le digas que soy yo. Dile que hay una amenaza de secuestro creíble. Que se mueva a Houston. A la clínica donde se atiende su suegro. Que se quede ahí. Colgó y me miró. Ahora, Javier está a salvo. No lo estará hasta que esto termine. Exacto, dijo Arturo. Y no va a terminar si seguimos huyendo. Ya no se trata de esconderse, Elena. Se trata de cazarlo a él. Nosotros, 2 jubilados contra un hombre que controla... ¿quién sabe qué? No, dijo Arturo. No 2 jubilados. Un general y su esposa. Y él cometió un error. ¿Cuál? Subestimarnos. Pensó que yo era un viejo nostálgico. Y pensó que tú no importabas. Y mi error fue creer que Inés era la única en quien podía confiar. ¿Y en quién más? Arturo me miró fijamente. En ti, Elena. Tú eres mi última guardiana. Tú eres la que protegerá la herencia. Sacó una pequeña llave de su cartera. Una llave de caja de seguridad bancaria. Mendoza quiere el dinero de Quimera. Una fortuna escondida en cuentas sin nombre. Quiere el poder que eso compra. Pero yo tengo los códigos. Y los tengo memorizados. Y ahora, te los voy a dar a ti. El apartamento en la Narvarte se convirtió en nuestro cuartel general. Arturo caminaba de un lado a otro, dictando. Yo escribía. Nombres, números de cuentas en Suiza y las Islas Caimán, frases clave, protocolos. Era la anatomía de Proyecto Quimera. No era solo un arma PEM, era un fondo de contingencia. Millones de dólares del erario, desviados en los 70 para financiar una guerra en la sombra que nunca sucedió. La herencia, le llamó Arturo. Un dinero maldito. Mendoza no quiere el dispositivo, Elena. El PEM era solo la llave. Quiere el acceso a esto. Es el fondo de retiro de un traidor. ¿Y qué hacemos con esto? Pregunté, mirando la libreta ahora llena de secretos peligrosos. Nosotros nada. Lo vamos a exponer. Pero para eso, necesito probar que Mendoza está detrás de esto. Necesito comunicarme con el único hombre al que él teme. ¿El presidente? Arturo soltó una risa seca. No, el presidente es un político. Yo hablo de poder real.
Hablo del general Sotomayor, mi mentor, el único hombre que me superaba en rango y en astucia. Está retirado, en San Antonio, Texas. Arturo, no podemos cruzar la frontera. Nos estarán buscando. Yo no. Tú sí. Me quedé sin aliento. ¿Yo? ¿Sola? Mendoza me busca a mí. El blanco soy yo. Tú eres la viuda asustada, o la esposa leal que va a buscar ayuda. Irás en autobús, como una turista más. Núñez te conseguirá una nueva identidad. Cruzarás por Laredo. Te reunirás con Sotomayor. Le entregarás esto, dijo, tocando la libreta. Él sabrá qué hacer. Él es el único que puede activar una contramedida sin que Mendoza se dé cuenta. La idea era aterradora. Separarnos. Yo, que nunca había viajado sola más allá de Cuernavaca. No puedo, Arturo. No puedo dejarte. Él me tomó la cara entre sus manos. Sus manos ásperas de soldado temblaban ligeramente. Elena, has pasado 50 años siendo la esposa del general. Ahora necesito que seas el general. Yo soy el señuelo. Me quedaré aquí. Haré ruido. Haré que Mendoza crea que estoy acorralado y desesperado. Lo atraeré. Mientras toda su atención esté sobre mí, tú serás mi verdadera ofensiva. Es la única manera. La superación del miedo es el primer paso hacia la victoria. Era una de sus frases, de esos libros de liderazgo que siempre leía. Verla aplicada a mí era paralizante. ¿Y Javier? Núñez dijo que lo sacaría. Núñez es bueno. Para cuando Mendoza quiera buscarlo, Javier estará en una clínica en Houston, un lugar inexpugnable. Estará a salvo. Ahora nos toca a nosotros. Pasamos las siguientes horas planeando mi ruta. Núñez llegó al anochecer. Me trajo una peluca gris, anteojos de fondo grueso y una identificación. Raquel Jiménez, maestra jubilada. El autobús a Monterrey sale a las 10 p.m. de la Central del Norte, dijo Núñez. De ahí tomará un enlace a Laredo. Nadie la molestará. Están buscando a una mujer elegante de las lomas, no a una maestra de pueblo. Me volví hacia Arturo. No había tiempo para despedidas largas. El miedo era un lujo. Cuídate, viejo, le dije, usando su propio apodo. No hagas estupideces. Solo las necesarias, sonrió él. Recuerda, Elena, Sotomayor. Confía solo en él. Y no confíes en el dinero. El dinero es la trampa. Me dio un beso. Un beso rápido, seco, como el de un soldado que se va al frente. Ahora vete. Núñez me sacó por la puerta trasera. Un taxi amarillo nos esperaba. Mientras nos alejábamos, no miré atrás. Si lo hacía me quebraría. El viaje fue una pesadilla borrosa. La Central del Norte estaba llena de vida, un caos de familias y trabajadores. Yo era invisible. Me sentía invisible. La mujer con su bolso Chanel y sus citas en Polanco había desaparecido. Ahora era Raquel, con un suéter tejido y zapatos cómodos. El autobús olía a diésel y a sándwiches de jamón. Me senté junto a la ventana. Durante 12 horas, vi pasar la República. Cada parada, cada retén militar, mi corazón saltaba. Pero solo veían a una anciana dormitando, la mente disciplinada. Me concentré en Sotomayor. Lo recordaba vagamente de las cenas de gala. Un hombre alto, delgado, con ojos que parecían saberlo todo. Laredo fue peor. El cruce fronterizo. El miedo a que mi nombre falso saltara en una pantalla. Pero no pasó nada. La oficial de migración de Estados Unidos apenas me miró. Vacaciones. Ma'am. Visitando a mi hermana en San Antonio. Mentí. Mi voz tembló. Disfrute, dijo, sellando el pasaporte. Estaba dentro. Tomé otro autobús a San Antonio. El paisaje cambió. Todo era más grande, más limpio, más impersonal. Llegué a la dirección que Arturo me dio. No era una mansión. Era una casa de retiro modesta pero elegante. Pregunté por el general Sotomayor. Está en el solarium, querida, dijo la enfermera. Lo encontré en una silla de ruedas mirando un jardín impecable. Estaba mucho más viejo de lo que recordaba. Una manta cubría sus piernas. ¿General Sotomayor? Dije. Él se giró lentamente. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, filosos como el vidrio. ¿Sí? Mi nombre es Elena de la Vega. Soy la esposa de Arturo. La sorpresa cruzó su rostro, seguida de una profunda cautela. ¿Qué hace usted aquí, señora? Arturo y yo no hablamos en una década. Arturo está en problemas, general.
y usted es el único que puede ayudarlo. Él me miró, evaluándome. Pase, y cuéntemelo todo, y no omita nada. Le conté todo. La caja, el PEM, Mendoza, Quimera, la huida. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó en silencio por un largo rato. Mendoza, dijo finalmente. Ese alacrán. Siempre supe que tenía veneno. Arturo fue un tonto al confiar en él, y un tonto más grande al abrir esa caja. Fue su orgullo. Defendí. El orgullo es el pecado favorito del diablo, Elena. Y Arturo siempre fue muy orgulloso. Pero también es el mejor soldado que he conocido. Y es mi amigo. ¿Nos ayudará? Mendoza ha despertado algo que no entiende. Quimera no era solo dinero. Era un pacto. Y él lo rompió. Tocó un botón en su silla de ruedas. Un asistente apareció. Trae mi maletín. El de cuero. Sotomayor me miró. Usted ha hecho bien, señora. Ha sido valiente. Pero ahora empieza lo difícil. Arturo es el señuelo. Usted fue la mensajera. Ahora, yo soy el cazador. Abrió el maletín. Dentro no había medicinas. Había un teléfono satelital y un dispositivo de encriptación. Mendoza cree que controla el sistema, pero yo soy el sistema. O al menos el que escribió el código fuente. Hizo una llamada. Habló en claves, pero entendí lo suficiente. Activo sombrerero. Objetivo. Mendoza, rango completo. Causa. Traición, nivel alfa. Aseguren los activos Quimera, confirmación delta. Colgó y me miró. ¿Está hecho? ¿Así de simple? Pregunté. La acción es simple, Elena. La decisión es lo que cuesta. Mendoza está acabado. En las próximas horas, todos sus accesos serán revocados, sus cuentas congeladas. Los federales que lo apoyan recibirán una orden directa de mis antiguos contactos en el Pentágono y en Los Pinos. Lo van a cortar. Pero Arturo, él está solo. Mendoza irá por él. Exactamente, dijo Sotomayor con frialdad. Arturo es el cebo. Tiene que mantener a Mendoza ocupado mientras el sistema lo estrangula. Tiene que sobrevivir unas horas. Sentí un terror profundo. Él lo sabía. Sabía que lo estaba enviando a usted a una misión suicida. No, dijo Sotomayor. Arturo y yo fuimos entrenados para esto. Es la doctrina de la defensa elástica. Cedes terreno para ganar la batalla final. Arturo está cediendo su seguridad para salvar el honor del ejército y a su familia. Me ofrecieron una habitación. Me dijeron que descansara. Pero ¿cómo podía descansar? Mi esposo, mi compañero de 50 años, estaba en un apartamento polvoriento en la Narvarte, esperando que un monstruo derribara la puerta. Y yo estaba a 1000 kilómetros de distancia, en una lujosa casa de retiro impotente. Las siguientes 12 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en una habitación impecable en la casa de retiro de Sotomayor, mirando un teléfono que no sonaba. El general me había asegurado que la maquinaria estaba en movimiento, pero eso no me daba consuelo. Cada minuto que pasaba, imaginaba a Arturo, solo, acorralado. La esperanza es una estrategia, me decía a mí misma, no solo un sentimiento. Tenía que creer en el plan, tenía que creer en Arturo, y extrañamente tenía que creer en Sotomayor, un hombre que apenas conocía pero que exudaba una autoridad absoluta. Finalmente, el teléfono personal de Sotomayor sonó. Él estaba en su silla, frente a mí. Contestó. Diga. Escuchó. Positivo. Escuchó más. Excelente. Aseguren el perímetro, sin cabos sueltos. Colgó. Me miró. Sus ojos, normalmente fríos, tenían un destello de alivio. Se acabó, Elena. Me puse de pie, mis piernas temblando. ¿Está bien? Está vivo. Herido, pero vivo. Mendoza llegó. No fue solo. Llevó un equipo de mercenarios, pero Arturo no es un hombre fácil de cazar. Había preparado el apartamento, minas caseras, gases. Dios mío. Mendoza subestimó al viejo león. Arturo logró neutralizar a 2 de ellos antes de que entraran. Hubo un tiroteo. Sotomayor hizo una pausa. Cuando el equipo de contención llegó, el que yo envié, encontraron a Mendoza. Estaba incapacitado. Arturo lo desarmó. Lo estaba esperando. Tenemos que ir. Tengo que verlo. Un avión la espera en la base de la Fuerza Aérea de Lackland. Estará en la Ciudad de México en 3 horas. La llevarán a un hospital militar.
El viaje de regreso fue un borrón. Ya no era Raquel, la maestra. Volví a ser Elena de la Vega, pero me sentía como una extraña en mi propia piel. Me llevaron directamente al Hospital Central Militar. El lugar estaba en un silencio tenso. Me guiaron a una habitación privada. Arturo estaba en la cama. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza y su brazo izquierdo estaba en cabestrillo, pero estaba despierto, y me sonrió cuando entré. «Tardaste, vieja», susurró. Corrí a su lado tomando su mano buena. «Idiota», le dije, las lágrimas finalmente rodando. «Me tenías con el alma en un hilo». «Funcionó», dijo él, su voz débil pero orgullosa. «Tu parte funcionó. Sotomayor, ese viejo zorro, apagó a Mendoza como quien apaga una vela. Le congelaron todo. Sus hombres lo abandonaron en cuanto las órdenes de arresto salieron. ¿Qué pasó aquí?» Mendoza vino. Estaba furioso. Gritaba sobre el dinero, sobre la herencia. Dijo que era suya, que yo se la había robado. ¿Y tú? Le dije que el dinero ya no existía, que lo habías transferido todo a la tesorería de la Federación. ¿Lo hice?, pregunté confundida. Sotomayor lo hizo, en tu nombre, usando los códigos. El Fondo Quimera ha vuelto a México. Mendoza perdió. Perdió todo. La justicia. Era un concepto que se sentía tan abstracto, pero verlo en la cara derrotada que Arturo describía, se sentía real. ¿Y el dispositivo? ¿La caja? Destruida. Mendoza trajo el baúl original, obsesionado. El equipo de Sotomayor se llevó todo. Proyecto Quimera está oficialmente muerto. Me senté a su lado. El silencio entre nosotros ya no era el de la paz de nuestro jardín. Era un silencio diferente. Uno ganado a pulso. «Javier», dije de pronto. «Javier». Arturo sonrió. Núñez tenía razón. Llamé a Houston. Estaba jugando golf con su suegro. Nunca supo nada. Le dije que tuvimos un pequeño accidente en casa, que estaba bien. La mentira nos protegería. Por ahora. Nos quedamos en el hospital militar una semana. Durante ese tiempo, hombres de traje vinieron. Me hicieron preguntas. Sotomayor se aseguró de que mi historia fuera simple. Mi esposo encontró papeles viejos. Contactamos a viejos amigos por seguridad y un antiguo rival, Mendoza, intentó extorsionarlos. Quimera nunca fue mencionado. El PEM nunca fue mencionado. La verdad fue enterrada de nuevo, pero esta vez, correctamente. Cuando volvimos a casa en las lomas, la encontré cambiada. Los vidrios rotos habían sido reemplazados. La puerta del estudio de Arturo estaba reparada. Pero yo veía las cicatrices. El baúl militar se había ido. «Bueno», dijo Arturo, parándose en medio del vestíbulo. «¿Qué hacemos ahora, vieja?» Lo miré. El hombre que había regresado del hospital no era el general. Tampoco era el jubilado asustado. Era simplemente Arturo. «Creo», dije, «que voy a cuidar mi jardín. Y tú vas a aprender a hacer pan. Te he visto en la cocina, eres un desastre». Él se rió. Una risa genuina. Esa noche, me senté en la terraza. La casa estaba en silencio. Pero esta vez, era una paz real. Yo había cambiado. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La adversidad no construye el carácter, lo revela. Había leído en alguna parte. Mi carácter había sido revelado. Ya no era solo la esposa del general. Era Elena, la que había cruzado la frontera, la que había llevado el mensaje, la que había confiado en el plan. Arturo salió y me puso una manta sobre los hombros. «Gracias, Elena, por todo. Salvaste nuestras vidas, Arturo, pero también salvaste tu honor». «No», dijo él mirando las luces de la ciudad. «Nosotros lo salvamos, juntos». La vida siguió. Javier vino a visitarnos preocupado por el accidente. Vio a su padre herido y a su madre, más tranquila. Nunca supo la verdad. Nunca necesitó saberla. La herencia de Quimera se usó para financiar nuevos hospitales. Sotomayor nos lo contó en una breve llamada. El dinero maldito encontraría redención. A veces por la noche, todavía pienso en esa caja negra, en esa cosa que no debía existir. No era un arma de pulsos, ni un fondo secreto. Lo que Arturo liberó ese día fue la verdad. Y la verdad, aunque peligrosa, es lo único que nos hace libres. Nos obligó a enfrentar quiénes éramos, en qué nos habíamos convertido
¿Y qué estábamos dispuestos a hacer por proteger a nuestra familia? Arturo, mi compañero, había abierto la caja, y yo había encontrado la fuerza para cerrarla para siempre. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. A veces, las batallas más duras son las que libramos en silencio, como Elena y Arturo, en esos momentos donde parece que el mundo que conocíamos se desmorona. Ahora, te invito a un momento de calma. Te pido que comentes aquí abajo, que me sigas si esta historia te tocó el corazón. Quiero construir una comunidad con ustedes. ¿Qué tipo de historias te gustaría ver aquí? ¿Qué asuntos te preocupan? Déjame tus ideas, tus consejos, porque este canal lo hacemos juntos. Y dime, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde viajamos juntos con estas narraciones, como una forma de agradecerte por estar aquí, por tu apoyo, que es lo que ayuda a este canal a seguir adelante. He dejado un par de recetas que me han pedido mucho fijadas en el primer comentario. Son unas recetas de un té para la calma y unos dulces sin azúcar, para cuidarnos el cuerpo mientras alimentamos el alma. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja, te cuide a ti y a toda tu familia. Nos vemos en la próxima historia.